comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Muchas personas piensan que la felicidad consiste en tener muchos bienes materiales. Y mientras más bienes tengan, más felices serán. ¿Es correcta esta manera de pensar? ¿Están equivocados? ¿Consiste la vida en la cantidad de bienes que nosotros poseemos? ¿Podemos alcanzar así la felicidad? En este programa estaremos contestando algunas de estas inquietudes. El materialismo, un valor invertido, es nuestro tema. ¿Qué piensan ustedes, Salvador? Bueno, a la luz de la realidad que estamos viviendo, es un tema creo que muy apropiado, porque aunque no hablemos del tema necesariamente de un punto de vista filosófico, o sea que no estamos hablando del materialismo filosófico en sí, la verdad es que lo que domina es el materialismo en el corazón y la mente de las personas. En otras palabras, aunque podamos expresar que somos espirituales y que andamos tras cosas que van más allá de lo material, la verdad es que detrás de muchas motivaciones y razones por las cuales hacemos las cosas, lo material está ahí. Ustedes saben que el diccionario general de la lengua española define el materialismo como una devoción excesiva. Se le da un valor excesivo a las cosas materiales, a los bienes, a las propiedades, y yo incluyo ahí la salud y los placeres también. Correcto. Yo creo que el problema con este tema es que todas las preguntas que tú hiciste al principio, el 99.9 de las personas que van a ver este programa, que están viendo este programa, van a responder, claro que no, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos, la felicidad no consiste en los bienes materiales. Pero su vida contradice lo que ellos piensan entonces. Sí, hay un problema, hay una dicotomía, una incoherencia entre lo que nosotros pensamos y la forma como vivimos, porque la gente sí le da mucha importancia a lo material y muchas veces en detrimento de lo espiritual. Pero claro, si tú le dices a una persona, ¿qué es lo más importante en la vida? Dios, mi familia. Tu dinero o tu alma, o Dios, o tu familia, o tus hijos. Mira, yo estoy seguro que la mayoría de las personas va a responder de una manera correcta. Es como, yo tengo un amigo que me sorprendió porque en una entrevista que le hicieron en el periódico, él dijo, mira, yo soy un egoísta. En la vida primero estoy yo, después estoy yo y tercero estoy yo. Y cuando yo lo leí, yo lo conozco bien, yo dije, wow, qué raro. Es muy raro que una persona se exprese así. La gente siempre dice, no, primero está mi familia. Pero no es lo que tú dices, es como tú vives. Entonces tú planteas que las personas están engañadas, Sogel. Yo creo que mucha gente está autoengañada, no se conoce a sí misma. Mira, decía Freud, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, él escribió un libro que no es muy conocido, se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Y Freud dice en ese libro, su tesis es que nosotros usamos el chiste para decir muchas verdades que si las decimos en serio sonarían muy mal. Tomen en consideración los chistes que la gente hace con respecto al dinero. Y yo creo que en el fondo no es un chiste. O sea, las personas dicen, por ejemplo, el dinero no nos lleva a la felicidad, pero nos deja como a una cuadra. O sea, parece un chiste, pero en el fondo no es un chiste. Y yo creo de verdad que no lo es. O cuando la gente dice, el dinero no es todo en la vida, también están las tarjetas de crédito, los cheques. La gente de verdad piensa en el fondo de su corazón que si tuviera más dinero, tendría menos problemas y sería más feliz. Pero imagínate si me da una enfermedad incurable y yo no tengo en mi cuenta de banco $1,000,000, pero después el $1,000,000 no te va a dar porque tú dices, bueno, pero en un tratamiento de quimioterapia se me va casi todo el dinero y si mañana se me enferma entonces un hijo y si mañana pasa, al final de cuentas, dice la Escritura en Eclesiastés, el que ama el dinero
no se saciará de dinero. Pero la gente quiere más y más y más. Dice el proverbio que todos tenemos una sanguijuela que dice más y más y más, y yo quiero más. Es una manera de vivir, es una manera de pensar, es una manera de ver la vida. En inglés, la palabra, lo material es matter, y la palabra de algo que importa es matter también. Y hay una expresión en inglés, lo que importa es lo material, y usan las mismas dos palabras, porque eso es lo que resume lo que prácticamente vivimos, lo que nos motiva a hacer las cosas. Y eso, como tú decías, va mucho más allá que el dinero. Habla de los que compra también el dinero, pero normalmente se reduce a cosas físicas, experiencias que solamente podemos tener con este cuerpo. En otras palabras, no pensamos ni en lo espiritual al presente, ni pensamos en lo eterno en cuanto al futuro. Muchas personas creen que la riqueza que tengan determina su valor. ¿Qué tú me dirías de eso? Mientras más tengo, más reconocido soy, más valor tengo. ¿Es esto así a la luz de las Escrituras, Salvador? Bueno, la verdad es que a nosotros no nos gusta que otros nos evalúen de cierta manera en base a lo que tenemos o no tenemos. Mira, él cree que es mejor que yo porque anda en un vehículo de tal tipo. Pero los dos somos iguales y comemos la misma comida hacen ese tipo de comparaciones, pero a la hora de ellos pensar en que por qué viven y qué los motiva, entonces se reducen a lo material. Ellos valen mucho más que lo material porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Somos criaturas espirituales, nosotros tenemos mente, emoción, voluntad, o sea, el corazón no es meramente lo que nosotros somos físicamente. No estoy restando importancia a lo que somos físicamente, pero evidentemente Dios dice en su palabra, por ejemplo, que la piedad acompañada de contentamiento es mucho más, supera muchas de los aspectos materiales con los que nosotros vivimos. La Biblia dice que el ejercicio físico tiene cierta utilidad, pero el ejercicio espiritual es mucho más importante. O sea, hay una comparación, pero a la hora de nosotros vivir en el día a día, entonces le damos más importancia a la comida, porque sin faltar comemos 3 veces y a veces mucho más al día, pero la forma en que cuidamos el alma, eso lo descuidamos. Si yo leo o no la palabra de Dios, eso es en el tiempo que me sobra. Si voy a una iglesia a buscar de Dios o no, eso es cuando me sobra el tiempo. Entonces, sí, hay una contradicción entre que yo creo que yo soy. Nosotros creo que nos hacemos criaturas físicas meramente, o vivimos como si fuéramos criaturas físicas meramente, cuando nuestro valor es mucho mayor de ahí. Ahora, fíjate, otra vez, permítanme que insista en la incoherencia, pero es que yo quiero que si alguien que nos está viendo no se conoce a sí mismo, ayudar a conocer, claro, yo quiero que se analice. Tú le das un examen al público ahora mismo y le dices, el valor que tú tienes como ser humano depende de tu cuenta bancaria. Respuesta, por supuesto que no. ¿Depende de la marca del carro que tú manejas? No. ¿Depende del barrio en el que tú vives y el tamaño de tu casa? No. ¿Depende de la marca de la ropa que tú usas? La gente va a responder a todas esas cosas que no. Pero yo voy a poner 2 ejemplos rápidamente. Imagínate un individuo que tiene una posición, es un CEO en una compañía. ¿Qué es un CEO? El jefe de los jefes. Un jefe corporativo. Un jefe corporativo, jefes, el tipo tiene un sueldo muy bueno, muy bueno. Pero resulta que por de esas cosas que pasan en la vida, el individuo cae en desgracia, lo botan del trabajo, pierde su cuenta bancaria y el individuo cae en una tremenda depresión. Y si él fuera honesto, muchas veces esa depresión no solo tiene que ver con el hecho de que ahora tiene menos capacidad económica, sino en que él siente que su vida se acabó. Él siente que su vida se desplomó. Porque perdió el reconocimiento aparte del dinero. Porque antes él era don fulano y cuando él llegaba a un sitio, llegó el gerente corporativo de tal o cual sitio. Ahora él es, oye esta expresión que usa la gente, él es un don nadie. Porque antes ganaba $100 millones y ahora solo gana 10.
No, quizás se fue a la bancarrota. Pon tú que se fuera a la bancarrota, de verdad, literalmente. Ahora el individuo depende de que sus familiares lo ayuden. Eso, que es una desgracia, económicamente hablando, elimina lo que él es como ser humano. No. ¿Ha cambiado en algo su valor. esencia, su valor? No, pero él se ve a sí mismo como un don nadie. Y los demás Los demás, tratarlo eso te iba a así decir, también. Josué, los demás lo ven así, como un don nadie. Porque yo tengo un familiar que aquí a los vehículos utilitarios SUV le dicen jipetas, para los que nos están escuchando, que dice, no, cuando tú entras a un lugar, tienes que entrar con cara de jipeta. Porque la actitud, dice, no, pero esa persona... Entonces, Sí. hay otros que te tratan así también, y si le damos importancia a lo que el otro piensa, se suma Ok, a ese aspecto. ese va a ser mi segundo ejemplo. En Santiago, capítulo 2, Santiago dice claramente, ¿qué pasa y está hablando de la iglesia, señores, de los cristianos? ¿Qué pasa si en tu iglesia entra un don alguien? Un rico, con mucha entra un joya, rico, buena ropa. Es evidente que el tipo está bien puesto. O sea, él y la familia se nota a leguas que tienen dinero. Y entra una persona bien pobrecita, que tal vez apenas cursó el primero de primaria. Ropa harapienta. La ropa harapienta, no huele bien. Y dice Santiago, y tú le dices al rico, ven, don fulano, siéntese aquí en el primer asiento de la iglesia. Y al pobre le dice que se siente allá. Dice, ustedes no se están convirtiendo en jueces, haciendo acepción de personas. En jueces. ¿Por qué Santiago dice en jueces? Porque nosotros estamos juzgando, estamos evaluando el valor de una persona por lo que tiene. Ahora, otra vez, si tú le das un examen teológico a todos los miembros de esa iglesia antes de que lleguen el rico y el pobre, y les pregunta, ven acá, el valor de un ser humano, el alma de un ser humano, ¿vale por lo que tiene, por la ropa que usa? No, vale porque está hecho a la imagen de Dios, que Santiago va a decir eso más adelante. Sin embargo, entra un rico y lo tratan con mucha pleitesía. Entra un pobre y no le hacen mucho caso. A final de cuentas, es que nosotros tenemos un valor invertido. En el fondo de nuestro corazón, nosotros creemos que la gente vale por lo que tiene. Y quiere el Señor usar este programa para ayudarnos y ayudar a los que nos están viendo a ver el engaño que está detrás de esa filosofía. Alguien puede decir, yo entiendo que una persona que no sea cristiana esté confundida, viva una vida materialista, pero no un cristiano, Salvador. Sin embargo, la Biblia está llena de enseñanzas con respecto al dinero y el uso de las cosas O materiales. sea, que un cristiano puede caer en esta trampa, puede tener ese valor invertido. Eso es lo que estoy tratando de demostrar. Es por qué tanto contenido sobre el uso del dinero en las Escrituras. ¿Por qué Jesús habló tanto acerca del uso del dinero como encontramos en los Evangelios? ¿Por qué tantas directrices a creyentes e iglesias escritas por los apóstoles en el Nuevo Testamento? Es precisamente porque también los creyentes tenemos que cuidarnos de no abrazar esta filosofía, porque como es más fácil creer, expresar, confesar una cosa que vivirlo, entonces nosotros también podemos caer en la tentación de vivir para estas cosas o tergiversar estas convicciones en nuestro corazón o ser hipócritas. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que cuidarnos. Fijémonos que quienes cayeron en una manifestación crasa de este materialismo fueron los fariseos, muy religiosos, y Jesús los denunció. Y la Escritura es interesante que en ocasiones cuando lo mencionan dicen, porque eran amantes del dinero. O eran avaros, dice. Sí. Eran amantes del dinero. Ellos lo que hacían porque amaban el dinero. Y ¿qué pasó con Judas? Judas amaba el dinero y por eso hizo lo que hizo. Estuvo dispuesto a traicionar al Hijo de Dios. Y eso no se repite. No traicionamos al Hijo de Dios por amor al dinero en muchas de las acciones que tenemos y los pensamientos que nosotros albergamos. Son pensamientos traicioneros también. O cuando yo, por no perder un trabajo, cuando yo no perder el favor de alguien y así mantener mi estado económico, estoy dispuesto a pecar contra Dios.
¿No es eso también una traición? ¿Y no expresa eso también una tergiversación de mis valores? Sí, los creyentes tenemos esa tentación. De hecho, perdón Eduardo, pero fue a una iglesia que el apóstol Pedro le escribió su primera carta y la segunda, pero en la primera carta específicamente él dice a las mujeres que vuestro atavío no sea el externo. Fíjate, estamos hablando de materialismo y no solamente de dinero. Que vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de oro, de joya, de vestidos costosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Fíjate, Pedro está diciendo, mujeres, ¿qué es más importante? ¿El adorno interno o el externo? Otra vez, darle el examen y todas las mujeres, no, el interno, el yo interno. Sin embargo, ¿cuánto tiempo pasa una mujer cristiana, puede pasar una mujer cristiana en buscar la ropa que le hace resaltar su figura, en ir al salón, a la peluquería? Salón de belleza. Al salón de belleza, que aquí yo creo que he aprendido que en República Dominicana es que le llamamos salón. A la peluquería o en comprar joyas, y no estamos diciendo, ojo, no estamos diciendo que el hecho de comprar una joya sea pecaminoso en sí mismo. Oigan lo que estoy haciendo, es una comparación. ¿A qué tú le dedicas más tiempo? ¿Qué es más importante para ti de verdad? ¿Tu carácter o las cosas que tú tienes con las cuales te adornas? Porque eso es lo que Pedro está diciendo. Y se lo está diciendo a cristianas, no se lo está diciendo a paganas. Es interesante alguna manera en que los proverbistas hablan de la manera en que debemos buscar la sabiduría. Dice, si como a la plata la buscar, si tan solo como busca la plata buscar a la sabiduría, eso hiciera una gran diferencia. Pero a la luz de lo que ustedes nos han dicho, hay muchos cristianos que están confundidos, que tienen un corazón lleno de materialismo, que están siguiendo estas cosas. Tú has dado en el clavo, Eduardo. La verdad es que creo que la falta de examen personal delante de Dios, de nosotros examinar nuestros corazones y ver cómo estamos, cuando tenemos y cuando no tenemos. Si hemos estado en la escuela del apóstol Pablo, cuando él decía, yo he aprendido a estar contento, sea que yo tenga o no tenga. Si yo tengo mucho, me olvido de Dios, como pasó con los israelitas cuando entraron a la tierra prometida, porque en estos días cuando nosotros hablamos acerca de las carencias de algunas naciones latinoamericanas y lo que está pasando, y oramos por ellos y con razón, pero en cierta manera vemos andando espiritualmente muy bien algunos de nuestros hermanos que están viviendo en países con esas carencias. Y otros países donde está en esa abundancia, sin embargo, han abandonado mucha espiritualidad. Y ha ocurrido lo mismo que pasó con los israelitas, que se olvidaron de mí, dice Dios. Nosotros nos podemos olvidar de Dios en la abundancia, pero también nosotros podemos caer en blasfemar del nombre de Dios, de pecar contra Dios por la carencia, de estar quejándonos, tener un espíritu de amargura por nosotros no tener lo que quisiéramos tener. Entonces podemos encontrarnos en ambos extremos y no glorificar a Dios. De extremo a extremo debemos estar contentos y satisfechos en Dios y valorando la bendición de tener a Jesucristo, que es la salvación de nuestras almas. Entonces, sí, nosotros ya no creo que nos estamos examinando con honestidad para poder identificar y poner el dedo en la llaga cuando nuestras propias almas están identificando con lo material. Yo creo que ha estado claramente planteado lo que es el materialismo, lo que es un valor invertido, y nuestros televidentes pueden estarse preguntando, ok, yo soy una persona materialista, ¿cómo yo combato ese materialismo? Eso lo veremos en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el primer segmento veíamos cómo muchas personas piensan que su vida consiste en la cantidad de bienes materiales que tienen. Pero yo quiero que ustedes nos expliquen qué enseñan las Escrituras, porque allí se presenta el ejemplo de un hombre que era un rico y dice que era insensato porque él decía
que él iba a estar feliz porque había acumulado muchos bienes y que le dice a su alma, alma mía, regocíjate, bebe, come, porque has hecho nuevos graneros, los tienes llenos de grano y ahora puedes disfrutar de la vida. Pero que esa noche el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que ha provisto, ¿de quién será? Para enseñarnos que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Fíjate, Eduardo, esa historia que la narra Jesús es interesante porque la conclusión no es, tú te puedes morir en cualquier momento. La conclusión es, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo que quiere decir que vamos a suponer por un momento que la historia no hubiera sido esa. Vamos a suponer que el individuo que dijo, ¿qué haré porque mis graneros son grandes, tengo muchos bienes, alma, dedícate ahora A gozar de la vida. Vamos a suponer que hubiera vivido 30 años más. Como quiera hubiera sido un desgraciado. Él hubiera gozado de la vida que él entendía que era vida para él. Pero lo que Jesús dice al final es, cuidado, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y uno lo puede ver claramente en el hecho de que muchas personas que tienen mucho dinero viven vidas muy desgraciadas. Y son personas muy ansiosas, con muchos temores, con muchos problemas. Muchas depresiones. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, por supuesto, otra enseñanza del texto clara es, esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, el problema aquí es que tú estás poniendo en peligro tu alma eterna, tu alma inmortal, por disfrutar de unos cuantos juguetes de esta vida. Y puede ser que te mueras esta noche, puede ser que te mueras mañana, puede ser que sean 10 años, pero no importa cuándo sea. Por estar distraído en cosas que no valen, perdiste lo que realmente valía. Entonces, a la larga, el problema del ser humano es que vive una vida ilusoria. Es como si el pecado sumergiera al hombre en una vida que es una ilusión. Decía Herbert Carson que la muerte es la burla final del materialismo. Realmente, ¿cómo deberíamos de vivir? Deberíamos de vivir teniendo muy en cuenta lo más duradero. Nosotros no vamos a ver nunca sabiduría, ni vamos a aconsejar a alguien que viva como algunos narcotraficantes viven, que dicen, yo prefiero vivir 5 años, 10 años de mi vida en abundancia, y luego, aunque me maten, ya digo 6, disfruté de 10 años, 5 años. Eso sabemos que hay una necedad como la que Cristo mismo dice en esa historia que tú acabas de leer. Pero la verdadera vida debe ser vivida a la luz de lo que ocurrirá con lo nuestro al momento de la muerte. Es que es lo importante a la hora de la muerte, debe dar color a nuestras actitudes en el día a día, no importa que esté cerca o que esté lejos. Pero hay un punto, Salvador, si hay algo en lo que las personas no quieren pensar es en la muerte. Sí, pero el hecho de que yo no quiera pensar en algo no hace que... No elimina esa realidad. Sí, porque hay personas que yo no voy a cruzar debajo de una escalera, no voy a derramar la sal, o porque eso afecta. El hombre es fetichista. Hay personas que van a una funeraria. Mira, Es supersticioso. hay personas que van a una funeraria a dar un pésame y no salen de la funeraria para su casa, sino van a otro sitio para no llevar la muerte a su casa. ¿Tú sabías eso? Eso es una creencia muy arraigada en muchas personas. Eso es. Bueno, muchas veces se ha devuelto de todas nuestras casas porque hemos hecho eso de alguna manera u otra. Así es. Pero el punto es, pensar en la Escritura dice que no es en la casa del banquete, sino en la casa del luto, que nosotros traemos lecciones sobrias a nuestras vidas. Pensar en la muerte realmente nos prepara para lo más importante. Pensar que no vamos a estar aquí para siempre despega nuestro corazón de estar simplemente en las cosas terrenales. Nos ayuda a ver el verdadero valor de las cosas. Y sobre todo que la muerte no manda aviso. Exacto. Hay gente que están ya enfermos terminales, pero la verdad es que cualquiera de nosotros nos podemos morir en perfecto estado de salud. Así es. Estaba recordando la historia famosa aquel del individuo que
que decía yo, todo lo que quiero en la vida es tener una tierrita, es tener un campo, un campito. Y un hombre que tenía muchísima terreno de sobra, le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Todo lo que tú puedas abarcar corriendo en espiral a que aumenta, ascendente, yo te lo voy a regalar. Comienza a correr. Y el individuo comenzó a correr, cada vez haciendo círculos concéntricos, círculos más amplios, abarcando más terreno y más terreno, pero le digo, a las 5 de la tarde termina el plazo. Y el hombre ya quiso abarcar tanto que explotó el corazón y el hombre se murió. Pero un amigo que estaba oyendo la historia triste de este hombre que había corrido horas y horas y horas, pero se quedó con la curiosidad, ven acá y por fin, ¿y cuánta tierra alcanzó tener? Y dice, 7 metros. Sí. Porque al final de cuentas, donde lo enterraron, eso fue lo que se quedó. Y 7 metros es mucho, eso es. Sí, ahí estaba, en 7 metros de tierra. La verdad es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, definitivamente la muerte te pone la vida en perspectiva. O sea, la muerte es uno de esos elementos que te alan hacia la realidad para que tú bajes de esa burbuja ilusoria en la que viven muchos. Pero no pensemos en la muerte por un momento, pensemos en la vida, en la vida misma. De verdad, una persona que tiene al Señor y que no tiene abundancia de bienes, vive una vida más desdichada, desgraciada, que la del multimillonario que no tiene a Dios. La respuesta de la Biblia es no. No, porque lo que el rico tiene es solo eso. Es su porción. Ese es su cielo. Lo que nosotros tenemos tiene un valor eterno, algo que nadie nunca me podrá quitar. Yo conozco al Dios del cielo, ese Dios es mi Padre. Yo tengo un Salvador que perdonó todos mis pecados. Yo tengo un Espíritu Santo que es mi consolador permanente. Yo tengo las promesas de las Escrituras. Fíjate, no importa si el que está hablando y diciendo eso tiene una cuenta bancaria bastante abultada o el individuo vive del sueldo que gana. Los dos tienen las mismas cosas que hacen que su vida sea dichosa. El rico cristiano y el pobre cristiano. Porque al final de cuentas, no queremos dar la impresión de que es virtuoso ser pobre y que es una desgracia en sí misma ser rico. No, porque un pobre puede ser un materialista. Igualito, y puede ser un rico como Abraham, que fue un hombre creyente, que disfrutó del Señor y también tuvo riqueza. Porque como bien tú dices, Joel, es cierto, debemos tener el hecho de que vamos a morir como algo que modere nuestras pasiones, pero nosotros tenemos que tener objetivos y propósitos para los cuales vivir. Y mientras más altos y sublimes sean nuestros propósitos en la vida aquí, menores serán nuestras necesidades para nosotros pensar que necesitamos cosas para ser felices. Porque yo voy a tener una motivación alta para la cual vivir para Dios, vivir para servir a los demás. Son cosas que satisfacen finalmente el alma más que las mismas cosas materiales, que luego que me dan una satisfacción muy temporal, me piden más y más y más. Por eso lo de la sanguijuela. Dame más, dame más, dame más. No hay una satisfacción, no hay algo que tú vayas a comprar y ya te digas nada. Y voy a usar un ejemplo que uno ve en los niños. Hoy se coleccionan, quizás ustedes a lo mejor no están oyendo eso, pero como todavía yo tengo un niño en mi casa, quizás sus nietos no sé si juegan, pero ustedes han oído hablar de los Beyblades. No, eso es Oye, nuevo. definitivamente. Antes en nuestra época eran trompos, ahora son Beyblades. Entonces los Beyblades vienen de diferentes formas, colores y demás. Y papi, el Beyblade tal, y tú le regalas un Beyblade. Y no bien tiene 10 minutos jugando con ese Beyblade y viene y te dice, no, porque ahora también hay otro que... un momento. Pero tú acabas de estar disfrutando de este y ya tú estás pensando en el otro que tú no tienes. Aquí hay algo que no anda bien. Y es lo mismo que pasa a niños y adultos. El juguete puede ser de una manera para los niños, pero hay juguetes que son de adultos y cosas que entretienen. Pues satisface a una dama con una ropa o un aditamento del hogar
o puede ser a un hombre con un vehículo, una ropa, un nuevo entretenimiento deportivo. Pero el punto es, el materialismo nos pide más, nos pide más, nos pide más. Pero cuando nosotros tenemos propósitos santos, propósitos que tienen frutos eternos, ahí hay una satisfacción mucho más duradera. Yo decía antes de ir a la primera pausa que a mí me gustaría hablar de cómo combatir ese materialismo y ustedes lo están explicando muy claramente, pero a mí me gustaría sistematizarlo más. Y me gustaría ir a un texto de la Escritura para que ustedes nos lo expliquen de manera que eso que dice la palabra de Dios y esos ejemplos lo podamos recordar. ¿Les parece bien? Sí, y te voy a decir que no. Realmente yo lo que quería ahorita, cuando me interrumpiste. Ahorita para los mexicanos. Pero Eduardo ha cambiado. No, hay que admitir ante el público que Eduardo ha crecido, ha madurado bastante. De hecho, a mí me han enviado saludos cuando he estado en otros lugares. La verdad que ya Eduardo no interrumpe tanto como antes. O sea, que debo reconocer eso públicamente. Ahora, lo que yo quería precisamente era citar un texto bíblico para sistematizar, como tú dices. En Hebreos hay un texto que es uno de mis favoritos en el Nuevo Testamento. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y ya yo me imagino una persona que nos está viendo, es que tú no sabes qué es lo que yo tengo ahora. O sea, mira cómo está mi cuenta, venga a mi casa. El texto no termina ahí. Dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Fíjate, ¿qué es lo que yo tengo ahora? La promesa de un Dios que me ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿cómo yo puedo combatir el materialismo? Con una dosis de realidad. Es más real tener a Dios de mi lado como mi Padre a través de Cristo que tener 1 millón, 2 millones, 10 billones de dólares en el banco. Es más real. Pregúntale a Howard Hughes, que era un hombre que tenía todo el dinero del mundo y murió loco de atar, porque su dinero no lo libró de su ansiedad y de sus locuras. Entonces, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué es lo que tú tienes ahora? El Dios de los cielos a tu favor. Tengo paz con Dios. Eso vale más que 1.000 billones de dólares en el banco. Yo quiero leerle una porción de un texto para que ustedes no les... Ahora sí te permitimos leer el texto. Dice el Señor, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Yo entiendo que ese texto nos dice que no busquemos nuestra felicidad, no busquemos nuestra seguridad en los tesoros terrenales, sino en los celestiales. ¿Qué son esos tesoros celestiales, Salvador? Evidentemente el texto está ministrando o hablando sobre asuntos del corazón. Por eso dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. El punto es, ¿qué ocurre con tu corazón? O sea, si tu corazón es controlado por una cosa o por la otra. Aquello que domine tu corazón va a ser tu pasión. Y en ese sentido tenemos una directriz, una orden de Cristo mismo. Cristo que quiere nuestro bien. Y Él nos dice que el lugar donde nosotros debemos hacer el mejor de los negocios es en el cielo. Si nosotros pedimos consejo porque tenemos un dinero que queremos invertir y alguien nos empieza a sugerir ideas locas acerca de comprar una tontería que no vale y invertir todo el dinero en eso, nos va a ir mal porque buscamos consejo en el lugar equivocado. Pero si le preguntamos a Dios, yo creo que nos va a ir bien. El punto es, Cristo es el que más sabe. Cristo es quien mejor consejo nos puede dar. Y Él mismo nos dice que el mejor lugar para nosotros hacer tesoros es el cielo. Obviamente eso no se trata meramente de dinero, plata como la conocemos nosotros en el día de hoy. Podemos aún invertir el dinero físico que tenemos para hacer cosas que tengan frutos celestiales, pero el punto es
hagamos cosas, vivamos de tal manera que los frutos se puedan ser guardados aún en la eternidad. Ahora, fíjate, tú preguntaste, ¿cómo nosotros podemos combatir el materialismo? Esa fue la pregunta del segmento anterior. Y ahora con el texto que Salvador acaba de explicar, lo que me llama la atención es que Jesús está argumentando. O sea, Él está diciendo, por favor, piensa, detente y piensa. De verdad, ¿qué es más importante? ¿Qué es más duradero? Mira, esto perece, esto no perece. Esto se daña, esto no se daña. Esto se lo roban, esto no se lo roban. Entonces, Jesús está argumentando para que nosotros cambiemos el enfoque. Ese es el punto. Tú quieres comenzar a lidiar con el materialismo de tu corazón, porque la verdad es que todos nosotros venimos de fábrica dañados, de tal manera que en vez de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo el corazón, con toda nuestra alma, etc. El dinero no es más que un instrumento utilitario a través del cual nos amamos a nosotros mismos. Yo no amo la papeleta. Oye, qué bien se ve esa foto que aparece en la papeleta. Y cómo me gusta que diga 1000. O sea, no es eso lo que yo amo. Yo amo lo que yo puedo hacer con ese dinero. La capacidad de compra. Sí. Porque me amo desordenadamente. Entonces, el Señor te está diciendo, mira, tú sabes que aún en ese amor desordenado que tú tienes a ti mismo, te está destruyendo porque estás buscando cosas que no satisfacen, estás buscando cosas que no permanecen, que no perduran. ¿Tú sabes cuál es mi consejo? Haz tesoros en los cielos. Busca cosas que permanecen para siempre. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dice a las personas de su época, mira, le dice a una mujer que está buscando agua en un pozo, el que bebe de esa agua volverá a tener sed. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sí, pero tú sabes lo que pasa, Sujel, que las personas ven el agua del pozo, pero no ven el agua de la fuente para vida eterna. Y entonces son guiados por sus sentidos. Pero yo quiero que tú nos sigas explicando eso en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro El gozo de temer a Dios de Jerry Bridges. En este libro el autor nos muestra la asombrosa grandeza de Dios, su increíble santidad, su profunda sabiduría y de una manera especial su amor inspirador. Si tú quieres tener una comprensión más profunda de quién es Dios, lo cual te llevará a un conocimiento del temor de Dios, lo cual es algo deleitoso, te recomendamos este libro, El gozo de temer a Dios, de Jerry Bridges. Sujel, en el segmento anterior veíamos cómo la mujer que estaba en el pozo estaba viendo el agua del pozo, pero no estaba viendo la vida eterna que el Señor le ofrecía. Hay dos cosas que ella no estaba viendo, pero Jesús, gracias al Señor, se lo hizo ver. La primera es, ella no estaba viendo el agua de la vida eterna que Jesús le estaba ofreciendo, pero tampoco estaba percibiendo la sed que esa agua puede saciar. El problema de los seres humanos es que ellos ven los juguetes que quieren comprar, o yo puedo mañana enfermar y voy a necesitar dinero para poder resolver ese problema. O sea, están viendo las necesidades materiales y obviamente con qué yo suplo las necesidades materiales o con el dinero, pero no están viendo la necesidad espiritual y por lo tanto no están buscando la solución. ¿Qué hace Cristo con esta mujer para que ella pueda querer el agua que él le está ofreciendo? Le dice, mira, llama a tu marido y ven acá. Porque cuando ella le dice, él dice, de verdad tú puedes dar un agua que sacia para siempre la sed, pero ella no está entendiendo todavía. Ella pensó que tal vez era una llave de esa que no se agota de agua, que nada más hay que abrirla. Pero dame de esa agua. Y dice, está bien, llama a tu marido y ven acá. Y dice ella, yo no tengo marido. Y el Cristo le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y ahora vives con un hombre que no es tu marido. Eso has dicho con verdad. ¿Qué estaba haciendo Jesús con esta mujer? Haciéndole ver su pecado,
porque ese pecado era su verdadera necesidad. Su verdadera necesidad no era tener un lugar donde encontrar agua para saciar su sed física. Su verdadero problema es que algún día todos nosotros vamos a morir, vamos a presentarnos delante del tribunal de Dios y vamos a tener que darle cuenta por nuestros pecados. Cuando yo entiendo eso, ya yo me doy cuenta que la necesidad que yo creo que tengo de un mejor carro, una mejor casa y un mejor lo que sea, no es nada en comparación con la necesidad que yo tengo de encontrar el perdón de mis pecados y reconciliarme con Dios. Esa es la sed que el alma necesita satisfacer. Y ese es el agua que Jesucristo ofrece gratuitamente a todo el que quiera. El que bebe de esta agua no volverá a tener sed jamás. ¿En qué sentido? En que los dones espirituales que el Señor ofrece, Él no te los quita después. Cuando Él te los da, no te los quita. Al que Él le perdona todos sus pecados, ya todos sus pecados han sido perdonados para siempre. Cuando Él le da a alguien el don de la vida eterna, es el don de la vida eterna, ya no te la va a quitar. Cuando Él te reconcilia con Dios para que Dios sea tu Padre, Dios nunca te dejará huérfano. Cuando Él te dice, yo no te dejaré ni te desampararé, es que eso nunca va a pasar. Entonces, Cristo está ofreciendo un agua que sacia la sed para siempre. Y es una corrección de la forma de cómo estamos pensando. Cristo quiere que pensemos bien. El problema es el trastueque de prioridades. No tenemos las prioridades correctas. Podemos decir que tenemos las prioridades correctas, pero cuando yo estoy dispuesto a que se destruya mi familia en mi persecución del dinero, o sea, yo no estoy viviendo de acuerdo a ni siquiera a algo que lo admitimos, no, mi familia es más importante que el dinero. Tú le dices a las personas que por estar trabajando descuidan a su familia, a sus hijos, su esposa, y trabaja todo el tiempo. Eso es una manera en que se tergiversan. Leía una ilustración muy interesante acerca de eso de las prioridades. Dice, la vida es como un estanque, y donde lo único que está fijo en el centro es una gran roca, que es Dios. El resto de las prioridades son movibles, porque aunque nosotros decimos que la familia es lo importante después de Dios, la verdad es que no siempre estamos prestándole plena atención a la familia. De hecho, el trabajo puede implicar que yo haga un viaje de trabajo por una semana, algunos días, y no voy a estar con la familia. La cantidad de tiempo que le voy a dedicar a ellos no va a reflejar que ellos son algo de mis prioridades. Esas prioridades son movibles. La que queda fija, inmovible, es la de Dios. Pero entonces, aunque yo use el dinero y tenga que trabajar 8 o 9 horas al día para producir el dinero, lo hago con fines que beneficien la gloria de Dios o sirven para la expansión de la gloria de Dios y para el bien de mi familia. No es que yo paso la mayor parte del tiempo durmiendo y trabajando, porque dormir y trabajar es lo más importante para mí. Es que Dios está en el centro. Tenemos un trastueque de prioridades y Cristo hace preguntas, dice expresiones para ayudarnos a pensar dónde están nuestras prioridades. Dice Él, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que la ropa. Es verdad. Tiene razón, nuestro problema es mantener ese sistema de valores funcionando, porque vivimos para los placeres, vivimos para los deseos y no dejamos que la mente gobierne esos deseos. Pero es la mente la que tiene que controlar esos deseos. Ahora, fíjate, ese mismo texto que tú acabas de citar, el Señor termina diciendo, buscad primeramente Iba a ir. el reino de Dios y su justicia. Jesús no dice buscad únicamente, dice buscad primeramente, porque es verdad que yo tengo que comer, es verdad que yo tengo que mantener a mi familia. Tengo que producir, trabajar y todo Sí, eso. y aún, dice, vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Es un asunto de fe. Por eso dice, hombres de poca fe. Es que tenemos que confiar en nuestro Dios. por eso, cuando yo confío en el Señor, yo puedo tener mis prioridades en orden, porque yo voy a trabajar, yo voy a hacer lo que tengo que hacer como un hombre responsable, pero al mismo tiempo no me voy a afanar haciendo más de lo que debo hacer y descuidando al mismo tiempo mi vida espiritual, mi relación con el Señor y aún la vida espiritual de mi propia familia. Porque hay individuos que piensan,
Mira, yo con mi familia, yo no como cuento, para mí eso es lo más importante. Eso en la mente de ellos significa, todos los meses yo llevo el cheque que mi familia necesita para pagar la escuela, los alimentos, bla, bla, bla. Pero ese individuo es incapaz de sentarse con sus hijos a criarlos, a hablar con ellos, a ver cuáles son sus problemas y sobre todo a guiarlos al Señor. Entonces, a final de cuentas, yo recuerdo una canción que se puso de moda cuando yo todavía no era creyente, que narra la historia de una muchacha que se va de la casa y el papá se está quejando y dice, yo no sé por qué se fue de casa si yo le di todo lo que se puede comprar con el dinero. O sea, esa es la perspectiva, ¿verdad? Yo le di todo lo que se puede comprar con dinero. Es que hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Yo no puedo hacer sentir a mis hijos que son amados, que son cuidados, dándole simplemente dinero. Pero muchos padres piensan que están cuidando de sus hijos porque le dan todos los gustos, como decimos nosotros. ¿Te acuerdas la famosa historia que hemos citado otra vez en este mismo programa de Rabindranath Tagore, el famoso escritor hindú, que él decía de esta mujer que se va al desierto a morir y de repente pasa por una cueva y va con su hijo en brazos y escucha una voz que le dice, entra, toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Y ella entra a la cueva y la cueva está llena de joyas y ella comienza a tomar todas las joyas que puede y la voz le decía, apúrate, toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Llega un momento que ella toma al bebé, lo pone en el piso para poder tener con las dos manos, poder agarrar más joyas de la cuenta y dice, apúrate, toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. De repente la boca de la cueva comienza a cerrarse por una roca y esta mujer está llena de joyas, sale corriendo, la puerta se cierra y el niño se quedó adentro. Yo recuerdo haber oído a mi papá contar esa historia a un grupo de personas y él no era creyente, ni yo era creyente en esa época, pero a mí me impactó mucho porque mi papá les decía a un grupo de personas que estaban ahí, probablemente algunos se molestaron, pero él les decía, ustedes dicen que sus hijos son lo más importante. Sin embargo, son como esa mujer muchas veces, que ustedes están buscando todas esas cosas valiosas, entre comillas, pero dejaron adentro al niño. Entonces, no sean hipócritas, es lo que mi papá estaba tratando de decir, no sean hipócritas. Digo, lo que Tagore estaba tratando de decir. Que nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos servir a la riqueza, no podemos servir a Dios, como dice la Escritura, porque vamos a amar a uno y odiar al otro. Y tristemente, muy frecuentemente nos vemos amando más las cosas materiales y viviendo para ellas que viviendo para Dios. Tú decías, Sugel, hablando de Hebreos 13, que nosotros debemos tener contentamiento porque Dios cuida de nosotros. Pablo le dice a Timoteo que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos, porque nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar, pero nos advierte del peligro de aquellos que quieren enriquecerse, que caen en tentación y lazo y en muchas codicias, dice, necias y dañosas, sí. Que muchos se extraviaron de la fe por ir detrás de estas cosas. Y yo creo que ese es un mal del cual todos tenemos que tener cuidado, pero también ese es un mal que no permite que los cristianos se diferencien, que muchos cristianos se diferencien mucho o de una manera evidente de las personas del mundo. ¿Qué tú me dirías de eso, Salvador? La nota que tú acabas de mencionar es digna de ser repetida en diversos contextos. Yo creo que nosotros como padres, por ejemplo, tenemos que hacer un mejor trabajo poniendo estas cosas en el corazón de nuestros hijos, hacerles ver la vida desde una óptica correcta. Creo que también debemos ayudarnos los amigos los unos a los otros. Normalmente la persona que queda atrapada con el materialismo, y aún los creyentes que pueden estar siendo afectados con el materialismo, no ven lo que está pasando. Son otros alrededor que pueden notar un cambio, ver descuidos espirituales, ver prioridades trastocadas, donde la fidelidad en la amistad puede jugar un papel muy importante. También es necesario mencionar esto con respecto a los pastores en las iglesias. Creo que nosotros los pastores tenemos una labor, así como Pablo instruyó a Timoteo para que, dice, habla a los ricos de este siglo, para que ellos tal cosa. Creo que los pastores tenemos una labor que debemos realizar en traer
estos principios al pueblo de Dios, a las iglesias, para que estando en alerta nos cuidemos de estos males. Los consejos que Pablo le da a Timoteo eran muy específicos y lo da con una exhortación firme para que hablara con valentía de estas cosas, porque una de las cosas que lamentablemente ocurren, con el ejemplo que Sugel mencionaba de Santiago y el pecado del favoritismo, es que podemos ver a las personas que más dinero dan en una iglesia y nosotros no querer tocarles y no querer decir algo que pueda ofenderles. Pero no, por alguna razón, la Escritura dice que debemos dirigir palabras a ellos para que ellos cuiden su corazón. Y eso no es para no decir también que los que no tienen dinero no tengan problemas con amor al dinero también. Pero de manera específica, Pablo le dice a Timoteo, dile a los ricos esto. Y creo que los padres en el hogar, los amigos con sus compañeros y los pastores en las iglesias, necesitamos sonar esta voz de alerta con mayor intencionalidad. ¿Qué tú nos dirías de esto, Sugel? Bueno, definitivamente volvemos de nuevo al punto de que vivimos en una ilusión y alguien tiene que tomarse la molestia de romper la burbuja para que nosotros caigamos en el mundo real. Yo le decía a mi esposa el otro día, wow, qué bueno es leer la Biblia diariamente, porque la Biblia es una dosis de realidad. La Biblia te pone en perspectiva las cosas. Es lo que hace Jesús en el Nuevo Testamento, pero es lo que hace toda la Escritura. Dios mismo le dice a su pueblo en el Antiguo Testamento, mire, cuídense, porque cuando ustedes lleguen a la tierra prometida y comiencen a heredar todas las cosas que ustedes van a heredar allí, terminen olvidándose de mí. Y eso es triste, que nosotros los creyentes terminemos olvidándonos de Dios por las cosas que tenemos. Una de las maneras en las que nosotros podemos luchar con el materialismo es precisamente desprendiéndonos de las cosas materiales, siendo generosos. ¿Tú quieres dejar de amar el dinero? Dalo. Claro que... ¿Tú estás diciendo entonces que dé uno todo su dinero? No. Es bueno no. que Iba a aclarar eso, o sea... Hubo personas en la Edad Media que tomaron literalmente lo que Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y algunos veían eso como el ideal de la vida cristiana. No, el Señor, hay que ver ese texto en su contexto, que era lo que el Señor estaba tratando de hacer con el joven rico de manera particular. Pero hay una realidad en ese texto y la realidad es, Cristo le estaba diciendo al joven rico, tú quieres de verdad romper con la idolatría que tú tienes hacia el materialismo. Da. Claro, el Señor quería hacerle ver que no era verdad lo que él pensaba de sí mismo, porque el joven rico, cuando oyó los mandamientos, dijo, no, los 10 mandamientos, sí, yo los he guardado todos desde mi juventud. ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? Ama al Señor tu Dios más que todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo. ¿De verdad tú amas a Dios más que todas las cosas? Pues mira, vende todo lo que tienes. O sea, ese fue el punto. Pero hay otra verdad para mí que subyace detrás de eso. ¿Tú quieres romper con ese ídolo? Despréndete generosamente. No es que tú des todo lo que tú tienes, pero despréndete generosamente. Ahora, hay un sentido en que sí debemos dar todo lo que tenemos. Y el sentido es entender que aún mi propia vida le pertenece a Dios y por lo tanto todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Hay un dicho de Jesús en los evangelios que puede ser muy chocante para muchos, pero él dice, el que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y la idea es, el que no está dispuesto a amarme a mí más que a sus riquezas, no puede ser mi discípulo. No es que tú entregues literalmente todo lo que tienes, pero deberías estar dispuesto a hacerlo. Y una de las formas en que yo muestro eso es siendo generoso. El avaro es un idólatra, idolatra su dinero. Y por eso le es tan difícil darlo. ¿Tú quieres romper con esa maldición? Comienza a ser generoso. Qué bueno que hemos podido poner ese tema en perspectiva y entenderlo a la luz de lo que nos dice las Escrituras. No te dejes engañar pensando que los bienes materiales te van a dar la verdadera felicidad. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no te puede dar lo más importante, que es una relación correcta con Dios, el perdón de tus pecados, paz con Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas te serán añadidas. Busca a Jesucristo, que es la perla,
de gran precio. Es el mayor tesoro que tú puedes encontrar. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. 1000 citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. Materialismo. John Blanchard tiene una expresión que es muy iluminadora sobre este tema cuando él dice: los materialistas conocen el precio de todas las cosas, pero desconocen el valor de todas ellas.